Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas Buenas tardes, buenos noches. días. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, aquí Eh, sobreviviendo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ya veo que muy guapa, muy bien y muy simpática. Ay, muchísimas gracias. Pues Oye, muchas ganas tenía de coincidir contigo en un espacio, porque sí que hemos coincidido alguna vez, pero no a este nivel de, bueno, pues de poder hacer una entrevista tan profunda, donde nos vas a hablar de un tema maravilloso, la Gran Pirámide, curiosidades matemáticas. Tú sabes que te sigo, eh, he visto parte de tu obra, que es maravillosa, y bueno, pues cuando quieras me comentas y no sé, dime lo que pienses que es más interesante o más relevante acerca de esto. Y antes de nada, un saludo y un besito a nuestra compi Ani y a todo el equipo, a ese gran equipo. magnífico. Podcast desde el corazón. Ani está haciendo unas funciones que son mucho mejores que está aquí aguantando a este señor. Entonces yo me alegro mucho de la vuelta de su hija y que ella esté feliz de nuevo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues si os parece vamos a entrar en un PowerPoint, en una charla que va a ser un poco compleja. Entonces os pido que tengáis paciencia porque se van a dar muchos datos, porque es la primera de una serie de charlas que se darán, hablando posteriormente sobre la Kabbalah y los nombres que aparecen en las diferentes proporciones de la pirámide. Se hablará posteriormente también de la relación de los números y de la geometría con la pirámide, etcétera. Entonces, es una serie que vamos a iniciar de diferentes capítulos separados en el tiempo para que dé tiempo a poderlo asimilar y de cierta complejidad, por lo tanto intentaré ir lo más lento posible. He puesto todos los números y todos los datos en el PowerPoint para que se pueda seguir también visualmente, para que no se pierda alguno y, en fin, la idea es pasar un rato lo suficientemente ameno e instructivo para que el personal conozca un poquito más ese pequeño gran misterio que es esa montaña artificial, que es el nombre que le pertenece en geometría, montaña, y para que podamos poder entender un poquito más del misterio de ese maravilloso mundo egipcio del cual desconocemos casi todo. Entonces, si te parece bien, empiezo con la disertación. Yo encantada, José Luis, Venga, cuando tú pues quieras. no vamos a perder más tiempo, vamos a avanzar. Espérate, ahora tiene esto que funciona. Bien, pensamos que hay como 2,3 millones de bloques de piedra cuyo peso medio de cada uno de ellos está entre 2 y 16 toneladas, aunque algunos de ellos superan las 70 toneladas, ¿no? Sobre todo las que están en la puerta, en la parte superior. Bien, tenemos también que está recubierto por 27.000 bloques de piedra caliza blanca pulida de varias toneladas cada una de ellas. Ya después veremos la complejidad para poderlo mover, porque cada una de ellas, aparte de dimensiones de 3 metros por 3, pesará 16 toneladas. Entonces veremos cómo después, cómo hoy en la actualidad se mueven esos bloques de piedra tan grandes, si es que se puede llegar a mover sin que quede rastro alguno, porque la superficie está perfectamente pulida. Contaremos posteriormente. Su aspecto ha sido hipertérrito hasta el siglo XIV, cuando un terremoto desprende parte de ese desprendimiento, parte de ese recubrimiento de piedra caliza, y entonces los turcos otomanos utilizaron esos revestimientos para la creación de espacios, de jardines, de edificios de tipo imperial, etcétera, ¿no? Y esas edificaciones las podemos observar incluso en el Cairo, ¿no? Tiene la pirámide una altura estimada, que después veremos cómo va a haber variaciones con respecto a esa altura, porque hay elementos faltantes. Entonces lo que se ha estimado es en base a los ángulos de esas piedras de recubrimiento, ¿no? Entonces, se supone que la altura es de 146,5 metros, es decir, unos 481 pies. ¿Por qué vamos a hacer referencia a lo largo de este PowerPoint a diferentes unidades de medida, como por ejemplo el metro, el codo real, los pies y demás? Porque veremos que este edificio está construido usando precisamente todos esos elementos, tanto
Veremos como algunas de las mediciones son perfectas tanto en metros como en codos reales, son números cerrados, con lo cual hay una intención por parte de la persona que lo construyó precisamente de dar un mensaje muy determinado con esas proporciones y esas medidas, como veremos un poquito más adelante. Desde el nivel del suelo hasta el punto más alto, es decir, es la máxima altura que se prevé que pudiera tener en su momento, ¿no? El nivel de enterramiento, es decir, cuando nosotros entramos en la Gran Pirámide, veremos que hay una cámara descendente en la que te tienes que incluso agarrar a unas barandillas que hay puestas y hay unos escalones en el terraplén para evitar precisamente que ruedes y demás. Pero te introduces en la tierra como 33 pies, es decir, 10 metros, y eso significa que cuando nosotros estamos en el interior de la pirámide estamos por debajo de la superficie a una cantidad de 10 metros por debajo de tierra. Hemos de decir que la Gran Pirámide se deposita sobre una roca y esos 10 metros están excavados en la roca, ¿eh? Lo que nos va a dar una dificultad con respecto a lo que es el planteamiento constructivo y la facilidad de poderlo entender. Vemos aquí en un esquema de las diferentes cámaras, ¿no? Que sería el acceso original, el 1, que actualmente no se permite el acceso a las personas, aunque si pides un permiso oficial sí te lo dan. Tenemos también el acceso actual, que es en el número 2, en el que fue Al-Mamun, un califa al que le dijeron que había grandes tesoros en el interior de la Gran Pirámide y se abrió paso a base de explosivos, que hoy día es el trayecto por el que se entra en la Gran Pirámide. Los bloques de granito en el número 3 que sellaban el acceso a la parte superior, etcétera, ¿no? Vemos aquí un esquema que es de todos conocido y tampoco vamos a entrar en mayor dificultad. La cota máxima, como dijimos aquí, que es el punto 5, que es la cámara subterránea, es lo que está enterrado en la piedra a más de 10 metros de profundidad. Después hay una serie de fosos, como son este de aquí, en el que no se sabe exactamente la profundidad que tiene. Sin embargo, son como una cámara de descarga donde se supone que echaban cascotes y demás, pero no se puede, hasta la fecha, no se ha investigado, así como se está investigando los canales de ventilación, los 4 canales, esta zona de aquí todavía no se está investigando en profundidad. Petrie hizo el estudio más detallado allá por 1984 acerca de este monumento, ¿no? Y en la actualidad se dan como válidas las medidas que Lehner y Goodman hicieron en 1984 junto a la figura de Petrie. La altura original debía de ser 146,50 metros. La altura actual, si nos fijamos, son 136,86 metros, lo cual quiere decir que faltan como 10 metros, entre 10 y 12 metros, para coronar la altura superior de la pirámide. Y la pendiente está calculada en 51 grados, 50 minutos y 39 segundos, aunque otros calculan 51 grados, 50 minutos, 50 segundos. La longitud de los lados de la base, según Lehner, Goodman y Dash, son en el lado norte 230 con 329 metros, en el lado este 230 con 334 metros, en el lado sur 230 con 384 metros y en el lado oeste 230 con 407 metros. Antes era el lado norte el primero que cité. La media nos da 230,363. Después veremos la importancia que tiene ese número, el 230, la relación entre codos y codos reales y metros, y el significado que tiene precisamente esa numerología, ¿no? Petrie observó otros aspectos morfológicos, es decir, él observó que la pirámide no era exactamente una pirámide con caras lisas, sino que tenía una forma octogonal en su concepción, es decir, que cada cara tenía un pequeño ángulo de inclinación hacia el centro, ¿no? Y que precisamente eso, a simple vista y recubierto por los revestimientos, hubiese sido casi imposible de captar. Esta característica orientación hacia el norte geográfico genera precisamente un fenómeno de proyección de sombra durante los equinoccios. Es decir, hoy habría, al principio, al amanecer, habría generado precisamente ese efecto que se le llama efecto relámpago y que apenas es perceptible, es decir, va pasando la luz de una parte de la cara, queda la mitad iluminada, la otra en sombra y posteriormente ya se ilumina por completo el lado. Vemos el efecto
que aquí produciría, precisamente esta estructura es la estructura alineada hacia el norte mejor alineada de todas las que existen en el planeta, que tiene tan solo un error de 0,66 grados y 26 grados de arco. Es decir, ahora después veremos lo que representaría, que sería como el canto de una moneda vista desde 1 kilómetro, ¿no? Vemos aquí el efecto, es un fenómeno casi imperceptible, pero que esto se realizó porque precisamente Petri pensaba que ese efecto se produciría y cogió un avión británico y hizo estas instantáneas en el momento en el que la luz iluminaba la Gran Pirámide, cosa que en la de Kepler no se da. Pero en la pirámide, la Gran Pirámide, sí se da este efecto precisamente octogonal. Se puede apreciar. Sí, se aprecia además de una forma absolutamente descarada, ¿no? Sí. Hace poco, precisamente en una charla sobre este mismo tema, me preguntó una de las personas que estaban presentes si tenía algún significado, y el significado es que es un grandísimo, ¿cómo te diría?, reloj solar. Precisamente esto ocurre con los solsticios y con los equinoccios, es decir, ocurre tan solo 4 veces al cabo del año y tiene su intención precisamente de señalarlo con una duración, ya te digo, que son de segundos. Puede pasar entre 4 o 5 segundos el paso de la luz a través de cada una de esas caras, ¿no? Su aspecto fascinante es que a lo largo de toda la pirámide vamos a ver que se repiten una serie de proporciones, ¿no? Las 3/4 y 3 partido por 1 parecen incrustados en sus proporciones, pero también veremos que hay una serie de números que se repiten, ¿no? Como el 888, que posteriormente veremos el significado que tiene. Si consideras la altura de la pirámide y la longitud del lado de la base, puedes descubrir que la longitud lateral de esa base se relaciona con la altura de la pirámide en una proporción de 3/4, es decir, sería una proporción casi perfecta. Lo interesante de esta proporción es que cuando la divide 3 por 4 resulta una división exacta sin decimales, es decir, indicando un diseño preciso e intencional. Lo vemos aquí la cuenta, 3 entre 4 nos da a 0,75. Y esto se cumple perfectamente en cada una de las caras y en cada uno de los elementos que componen precisamente esa construcción. Las proporciones de la pirámide guardan una importante relación de 4 veces el lado de la base dividido por 2. Es decir, esa altura da el famoso número pi. Si recordamos, pi es 3,1416 periódico, ¿no? Bien, esto es lo mismo que decir que si tomamos la altura de la pirámide como si fuera un radio de una circunferencia, esta altura la tomamos como un radio de una circunferencia, nos dará la longitud de esa circunferencia que coincide con el perímetro de la base. Por lo tanto, podemos ver cómo los egipcios nos demuestran que tenían un conocimiento del número pi, pero claro, hay una cosa muy curiosa. Los egipcios, la relación que tienen con pi es que descubren lo más aproximado hasta el 3,14 que conocemos ahora. A partir del siglo XIX, ellos conocían el 3,16, y es la aplicación del número pi de una manera clara en su construcción, con lo cual ellos no solo lo conocían, sino que además lo desarrollaban, como veremos posteriormente en el papiro Rin, ¿no? Su altura es de 146,61 metros, como hemos dicho con anterioridad, y la longitud media de sus lados es de 230 metros y el ángulo de la inclinación ya lo citamos con anterioridad. Bien, pues usando como unidad de medida el codo egipcio, obtenemos una altura de 280 codos, una longitud media de los lados de 440 codos y un ángulo de inclinación de 22 dedos. Efectivamente, si hallamos el valor de pi en la Gran Pirámide, es una aproximación al valor real de pi, como hemos citado con anterioridad, ¿no? Que ellos, por ejemplo, nos explican que el valor de pi en el papiro Rin es de 3,16. ¿Cómo sabemos que ellos conocían y dominaban el número pi, que es tan importante en la aplicación de cualquier elemento arquitectónico? Pues precisamente porque en ese papiro que se resuelve un problema de pi, precisamente en el problema número 50.
Aemés es un escriba egipcio que alrededor del 1650 a.C. hace una colección de problemas matemáticos y su resolución, con 87 problemas distintos. Y ahí nos encontramos escritos por el escriba cálculos de área, volúmenes, trigonometría básica, ecuaciones lineales, etc. Este papiro mide 6 metros de longitud y 33 centímetros de ancho. Y está escrito con escritura hierática, que es la respuesta a todos estos misterios del número pi, y nos da una información muy clara sobre el conocimiento, el avanzado conocimiento que tenían sobre las matemáticas y su aplicación directa en la construcción. Para que te des cuenta, el número pi no es definido como 3,1416 hasta mediados del siglo XVIII. Es decir, estamos hablando... ¿Perdón? Sí, sí, hasta mediados del siglo XVIII. Es que estoy tomando anotaciones. Ajá, pero cualquier cosa, Isabel, cualquier duda que tengas, interrumpe, que yo lo que no quiero es que esto sea una charla de un loco ahí puesto, sino que tú cualquier duda, cualquier cosa que se te ocurra, me lo dices. Se me han ocurrido ya muchas. Pues venga, empieza. Tengo toda la noche. A lo mejor ya salgo un poquito del tema y tampoco quiero. No, no te salgas. Venga, dime. No te sale, no te sale. Mentes prodigiosas. Estas mentes matemáticas prodigiosas, ¿no? Esta gente sí. Es decir, demuestran tener un conocimiento. Después, cuando entremos en algunas coordenadas de cómo están perfectamente alineados con respecto a diferentes longitudes, latitudes y demás, sí tenían un conocimiento muy preciso, ¿no? Y la leyenda de ellos es que el conocimiento que ellos tienen de las matemáticas del universo, veremos cómo algunos de los canales están alineados a unos planetas muy determinados, es precisamente porque la leyenda de ellos dice que el conocimiento es heredado porque llegaron 7 sabios que huyeron de una catástrofe de una isla que se hundió. Claro, para los del misterio y eso es la Atlántida, y, en fin, yo no digo, pero como no lo sé, yo me voy a la parte más seria, más científica, en la que dan una relación, pero además un problema que es curioso, ¿no? Ellos alcanzan un culmen de conocimiento, lo desarrollan en muy pocos edificios y después hay como un declive, cuando lo lógico es que sea progresivo y poco a poco. Sin embargo, ellos llegan a esta máxima construcción y a partir de ahí es un abandono, las pirámides no se soportan, se derrumban, las vuelven a hacer escalonadas, se caen, en fin, es como si alguien o algo interviniera en un momento determinado, enseña todo lo que sabe con respecto a proporción, geometría, etcétera, y abandonara, ¿no? Se fuera y los dejara a ellos. De hecho, hay vasijas de diorita con un nivel, después ya lo veremos cuando hablemos de los taladros y el avance que ellos tenían, con un nivel de acabado que es imposible hoy día. Y como eso, si te vas al Museo Egipcio del Cairo, pues te vas a dar cuenta que hay cosas que son imposibles debido a la dureza del material, debido a la precariedad, porque ellos usaban materiales de bronce y poco más, y hay cosas que están hechas con una dureza muy superior a la del diamante, ¿no? Hasta 50 veces calculado el tema. Entonces, no solo son mentes prodigiosas, desarrollan una tecnología prodigiosa y casi desconocida hasta ahora. Ya después lo veremos cuando hablemos de cómo levantamos hoy día bloques de 2 toneladas y cuesta. Entonces imagínate levantar bloques de 70 toneladas y ponerlo a una altura que está estimada entre 17 y 20 metros de altura sin que haya ninguna huella superficial de agarre o de enganchar o de arrastre, que es lo que diría, bueno, pues lo han arrastrado mediante una rampa o lo han cogido ya mediante grúas, una sucesión de grúas, pues han podido, que hay diferentes teorías de cómo se construyó, pero es que no hay ninguna huella en superficie de eso, entonces siempre queda algo, ¿no? Porque tú por mucho que pulas, no vas a rebajar un agujero que hayas hecho para meter una argolla para poderla subir en suspensión con una grúa, ¿no? Pero nos adelantamos. Hacer una pregunta, sí, claro. hacer una pregunta, pero si te pongo en compromiso. No, mi compromiso no me pone ninguno, Isa, todo lo contrario, yo encantado.
Sí, a mí lo que me gusta es charlar, no largar el rollo. Entonces dime. Según José Luis Muera, ¿quién construyó? Esto no lo sé, ni yo ni lo sabe nadie. Lo que sí que te puedo decir es que por lo poquito que he leído y lo poquito que he visto, es una tecnología avanzadísima. Muy por encima. Hoy día costaría trabajo hacer una gran pirámide. Costaría Imagínate la un, que decíamos. sí, costaría un esfuerzo material, físico y humano el poder desarrollar esto y además orientarlo. Después verás como en algunas de las orientaciones supera a muchos de nuestros manómetros, a muchos de nuestros instrumentos actuales de precisión, incluso a las escuadras de precisión que se usan en construcción, tiene errores por debajo de la que puede y es considerado, aceptado por los arquitectos como un error plausible, es decir, un error que no afecta a la construcción, ¿no? Vamos a ver cómo ellos tienen una capacidad de poder analizar la superficie y llevarla a cabo. Es decir, Sí, gracias. las que tú tienes. Continúa, por favor. Sí. Bien, los problemas que hemos dicho antes del papiro ring, en los problemas del 56 al 60 se plantean y resuelven precisamente los temas básicos de las pirámides, ¿no? Como son las pendientes, las alturas, las bases, etcétera. Para indicar una pendiente, los egipcios usaban un sistema de medida que se llamaba el sequet. Para los egipcios, el sequet era la distancia del plano horizontal que se desplaza en la pared de la pirámide por cada codo que se levanta en altura. Es decir, el sequer se mide según cada metro que va subiendo, según cada codo real que va subiendo, tiene una unidad de proporción. Y por lo tanto, ese codo real equivale aproximadamente a medio metro, es decir, 0,523 metros. Un codo real egipcio equivale a 7 palmos y un palmo equivale a 4 dedos. Por lo tanto, podemos decir que un codo real egipcio equivalía a 28 dedos. ¿eh? Me avisa que la reunión se termina en 10 minutos. Ya, pero si acabamos de empezar. Claro. Y ahora me ha hecho algo raro. Espérate. Pues Vamos al siguiente enlace cuando terminemos. sí, pero espérate. Seguimos. El diseño de la Gran Pirámide se realizó precisamente usando un sequet de 22 dedos, es decir, una altura más o menos de 0,4109 metros. Lo que nos da esa pendiente que después nos va a servir para averiguar el tamaño real que tenía y nos va a servir para ver las diferentes orientaciones que tiene cada uno de los lados de la pirámide, ¿no? Por eso esos 51 grados, 50 minutos, 35 segundos que hay variaciones entre uno y otro, nos va precisamente a crear la tangente de ese ángulo para poderlo relacionar con la altura de la pirámide, ¿no? Evidentemente, no es una única medida que se usara en esta pirámide. Los 22 dedos, como sequet, aparecen en la polémica aproximación de pi. Y esto se usa también en otras pirámides como en Seneferu, en Meidum, o la pirámide, y esta no me la sé, la tengo que leer, de Drefa, de Abu Rabash. Con lo cual vemos que es una unidad de medida que se ha usado en diferentes ocasiones, ¿no? El número pi dividido por 6 es igual al cuadrado del número de oro, dividido por 5. El resultado es 0,5236. Y el codo real era igual justamente a esta dimensión, 0,5236. Por lo tanto, vemos que está presente tanto el número áureo como pi y su relación con lo que sería la estructura básica de la pirámide. Es decir, si la Gran Pirámide hubiese sido diseñada a la vez en codos reales y en metros, que es una cosa que ya hemos visto que es posible que haya pasado, las dos principales longitudes que definían su forma se expresaban en números enteros. Es decir, el lado de la base medía 440 codos reales y la arista 218 metros.
metros que se pueden transformar en codos reales, ¿no? Entonces, vemos aquí el esquema, la longitud de la arista de 218 metros, ¿eh? Que nos va a servir para entender posteriormente que hay una relación abstracta del número, ¿eh? Entonces, consideramos que hay un número que sirve como unidad de medida, que es el 888, que sería casi deseable el poder dedicarle nada más que un programa a ese número, el desarrollo de ese número y la relación que tiene con la Gran Pirámide. En la tabla que vemos aquí, de la Gran Pirámide, las magnitudes se hallan en codos reales, en metros y la suma de codos reales y de metros. Y esto nos va a dar un múltiplo precisamente de 888 en codos reales, sería 888 multiplicado por 4, en metros sería 888 multiplicado por 2 y la suma de ambos sería 888 multiplicado por 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en un codo real el doble del perímetro entre 5 metros, o lo que es lo mismo, un codo real sería 2,61803399 entre 5, que nos dará precisamente la medida del codo real, 0,5236068 metros. Si aplicamos la teoría de conjunto, podemos sumar codos reales, metros, con independencia de que sean lineales, cuadrados o cúbicos, y por ello también podemos sumar los números de las magnitudes de la tabla, ¿no? Como podemos ver aquí, que nos da una serie de magnitudes que nos van a servir para aplicarlo en lo que sería la construcción del volumen de la pirámide. Por ejemplo, el número 888 vuelve a repetirse, hallarse asociado con la Gran Pirámide a través de dos alineaciones astronómicas de dos de sus cuatro canales de estelares, aunque realmente se les llama canales de ventilación. Desde cada una de las cámaras del rey y de la reina salen dos estrechos canales que tienen una inclinación observable sobre el horizonte. Se hallan orientados en dirección norte y sur con una sección variable del orden de 20 por 20 centímetros y están encajados en la estructura de los bloques de interior. Es decir, no se hicieron posteriormente, sino que ya cuando se hizo el diseño y se fue construyendo, ya estaban realizándose porque era parte de la estructura interna de la pirámide, lo que demuestra su construcción simultánea, ¿no? Bien, pues esa inclinación de 2 hacia el norte y 2 hacia el sur ha sido medida mediante láser. Y nos damos cuenta que va a dar con 4 astros distintos y cada uno de ellos se alinea sobre la vertical del horizonte con la inclinación, la misma inclinación que tiene cada uno de esos canales. Por ejemplo, uno de ellos está orientado a Sirio, otro está orientado a Marte. O sea que para poderlo orientar y para que esa proporción de ese canal multiplicado por 888 y a su vez multiplicado por otra vez 888, es decir, el cuadrado de 888, nos va a dar la dimensión real, la distancia real que hay desde el punto de ubicación de la pirámide hasta ese planeta, ¿no? Entonces es curioso porque tienen la misma angularidad y tiene explicado la distancia, lo que conllevaría que la cultura egipcia tendría conocimiento de la distancia real que hay hasta Marte y la distancia real que hay hasta Sirio, ¿no? La fecha... De astrología, claro, no solo de astrología, sino también de lo que sería la dimensión real de la Tierra, que después veremos cómo es mediante unas simples operaciones matemáticas, según la altura y según la base, podemos perfectamente hallar lo que es el perímetro tanto polar como del centro de la Tierra, ¿no? Bien, con esas inclinaciones también podemos encontrar que se pueden obtener fechas. Plutarco nos detalla 3 datos astronómicos esenciales que coinciden con el día de la muerte de Osiris, porque se supone, en teoría, que el monumento de la Gran Pirámide es un monumento dedicado a los 1000 años de la muerte de Osiris, ¿no? Según queda registrado en diferentes papiros. Y por lo tanto, se supone que hay una serie de alineaciones astronómicas que van a hacer reflejo en esa construcción, ¿no? Entonces nos dice que era un 17 de Atir, que es el tercer mes del calendario egipcio. El Sol estaba en la constelación de Escorpio. Escorpio es representado con el número 8, que representa la muerte y la resurrección,
y la plenitud de la luna se hallaba bastante menguada, es decir, estaba en cuarto decreciente, ¿no? Y añadió un cuarto dato relevante: la muerte de Osiris se conmemoraba con 4 días de luto en el calendario egipcio. La investigación desarrollada permitió establecer la fecha en la que se cumplían 3 de estas 4 premisas. Era un 17 de Atil, el Sol se encontraba en la constelación de Escorpión y la Luna se hallaba entre el plenilunio y el cuarto menguante. La fecha marcada por una de estas alineaciones de los canales estelares de la Gran Pirámide coincidía exactamente con los 1000 años exactos desde la supuesta fecha reflejada por el calendario de la muerte de Osiris. Veroso Veroso, es que me ha salido el mensaje del segundo, a la segunda reunión. El historiador y astrónomo babilonio que vivió entre los siglos antes 3 y 4, 3 o 4 antes de Cristo, estableció esa edad en 432.000 años en el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio. Y este hecho, a pesar de la insistencia de la Gran Pirámide en el número 432, puede hacernos relacionar la fecha del diluvio con el de la muerte de Osiris, como un cambio de paradigma en la cultura, ¿no? Y entonces podríamos relacionar este fenómeno con otro. Después veremos cómo en las dimensiones de las mediciones y mediante la geometría podemos ver cómo se nos va a citar a Osiris, se nos va a citar a el historiador y astrónomo babilonio que vivió entre los siglos 3 y 4 a.C., estableció en 432.000 años el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio, ¿no? Y eso lo relaciona a su vez con la muerte de Osiris. Esta posibilidad queda reforzada porque el día de la muerte resultó estar íntimamente relacionada con ese número. Hemos de deducir por la palabra griega que se denomina cataclismos, que no fue un diluvio, sino que podría ser un cataclismo que pudiera conllevar la desaparición de una tierra determinada o que pudiera tener una repercusión en toda la superficie del globo, ya que todas las mitologías recogen una catástrofe por agua, ¿no? Entonces, el mito del Nun, del océano primigenio, y la muerte de Osiris, en este sentido, podrían tener una relación muy intrínseca con esa fecha, ¿no? A partir del 432.000 desde la creación. Hemos visto aquí que las diferentes longitudes, que ya las hemos ido citando, por lo tanto nos sirve de repaso, pero decir que la base de la Gran Pirámide constituye un espacio de 53.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a 8 campos de fútbol actuales, lo cual te da que para poderlo recorrer, darle una vuelta alrededor, tienes que andar más de 1,2 kilómetros, 1,3 kilómetros. Esto supone 6 millones de metros cúbicos de piedra y con ello, para que te sirva de ejemplo, podríamos construir un muro que rodease toda la península ibérica. Pero es que si montáramos una piedra de 2 toneladas en un camión, la fila de camiones vendría desde Cádiz hasta Siberia, en línea recta, para que nos hagamos una idea del volumen de esas piedras y para que nos sigamos haciendo ideas entre sus aristas, que son más de 300 metros de distancia, como hemos visto con anterioridad, 320 metros, tan solo hay un error menor a 1 centímetro. Como te he citado con anterioridad, al hacer mi casa vino el técnico del ayuntamiento y midió y había un error de 7 centímetros. Para que te des cuenta, los elementos de precisión nuestros dan unos errores tremendos. Para trabajar estos bloques tuvieron que hacerlo con sierra y esmeride, según teorizan los historiadores, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el sarcófago de Diodefre, en el Museo del Cairo, que nos muestra la tapa del sarcófago cerrada en 2/3 partes. Y esto nos da un error, y podemos ver aquí una fotografía de desniveles en esos cortes de serrucho de hasta 1 centímetro, ¿no? Otro sarcófago de piedra cortado a serrucho es el que existe en la Cámara de Rey de la Gran Pirámide, que puede considerarse una piedra, una pieza terminada por la regularidad de sus cortes sin haber recibido el pulido final y cuyo desnivel en la superficie cerrada es del orden de 1 milímetro. Si antes era 1 centímetro, esto es 10 veces menos, 1 milímetro. Para que nos hagamos idea de lo complicado de ese avance en la tecnología egipcia,
nos daremos cuenta que hoy día las máquinas más modernas de corte de piedra cuentan con hojas circulares de 2 metros de diámetro, con numerosos dientes de carburo de tungsteno de dureza 11, anterior al diamante, y en cada vuelta la hoja desciende 4 centésimas de milímetro, abrazándose las puntas si se ejerce mayor presión para avanzar en el corte. En dicho sarcófago podemos observar que en cada paso de sierra avanzaban casi 2,5 milímetros, lo que representaría unas 60 veces más que nuestras modernas sierras. Y se supone que lo hacían con sierra y esmeriles. Pero no es algo extraordinario. También podemos observarlo en los taladros cilíndricos de 15 centímetros de diámetro, que lo encontramos a lo largo de multitud de construcciones egipcias, que hoy día los taladros que usamos son de puntas de acero con carburo de tungsteno, controlando la presión a la que trabajan mediante control manométrico para evitar que se abracen las puntas, trabajando con una presión máxima de 50 kilos y a poca velocidad, avanzando tan solo 4 centésimas de milímetro en cada giro, mientras que los trépanos egipcios avanzaban 50 veces más, 2 milímetros en cada giro. Vemos aquí un esquema de cómo sería el avance en cada giro de trépano del pueblo egipcio, que son 2,5 milímetros, y vemos el avance en una máquina actual que sería de 0,05. Vemos aquí, para que podamos medir precisamente con los milímetros del metro, podamos medir los giros que hay y cuánto avanza en cada uno de sus vueltas de trepanación, ¿no? Lo que tendría que soportar, por tanto, los taladros egipcios presiones superiores a 2.000 kilos y que debía poseer puntas de mayor dureza que el diamante, como unas 50 veces. Las losas de recubrimiento más de 27.000 son una proeza técnica, con superficies planas de más de 3 metros cuadrados, su arista de casi 2 metros muestran en paralelismo entre sí un error de casi 5 centésimas de milímetro. Es decir, cuando se juntan no cabe una cuchilla de afeitar entre medias de una y otra. No aparecen en la misma ni rastros de arrastre, ni puntos para el colgado de grúa alguna, tampoco para la junta se usó yeso de fraguado rápido. Yo he enseñado arte aplicada al muro 33 años y yo a mis alumnos para hacer la encáustica les obligaba que hicieran el yeso de fraguado rápido, y te puedo decir que el tiempo para que frague viene a durar entre 1 minuto y 1 minuto y medio, nada más. ¿Tú sabes lo que es mover una piedra de 16 toneladas, ponerla en su sitio para que el yeso cubra todo el hueco? Y eso tiene que ser, pues, colocar esa piedra en 2 segundos, no puedes más, porque mientras colocas el yeso y vas a colocar la piedra, no tiene más tiempo. Entonces eso significaría, pues bueno, una proeza técnica. Para que te haga una idea, las canteras actuales, para poder trasladar bloques de 2 toneladas máximo, se utilizan campanas de vacío, como si fuera un chupón, de estos que usamos para desatascar, pues igual, en contra de los 16 toneladas que pesaba cada uno de estos bloques de revestimiento. Los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de estos bloques, para que se ajusten a lo largo de 230 metros de la primera hilada de bloques en el control de la angularidad en cada uno de ellos, es del segundo de error. Es decir, inapreciable, a ojos humanos imposible. Más precisión que una de las escuadras normalizadas que se usan en la industria moderna. Y todo eso a fuerza bruta, según dicen los... Bien. Instrumentos ópticos de medida suelen dar errores de hasta 300 segundos, para que nos hagamos idea de la diferencia. Esto es un segundo, los instrumentos ópticos de ahora tienen errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocolimación da errores de 5 segundos. Sin embargo, estos bloques tan solo dan errores de 1 segundo en su angularidad. Respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Un error equivalente al ancho de una moneda contemplada desde 1 kilómetro de distancia, al igual que la pirámide hermana de Kefren. Es decir, fíjate tú, la orientación, el desvío que tiene es inexistente. Tal es su precisión que, por citar un ejemplo, en la Cámara de Rey, la pared norte mide 10 metros y 4.797 10 milésimas de metro, mientras que la pared sur mide 10 metros y 4.782 10 milésimas de metro.
un error de 1/10 de milímetro por metro. El mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. En su base, los lados miden aproximadamente, como dijimos con anterioridad, unos 230 metros y tiene como promedio, pues eso, 230 con 363 milímetros, dando la superficie de más de 53.000 metros que hablamos anteriormente. En esta superficie, el ángulo noroeste, este de aquí, mide 59 grados, 59 minutos y 58 segundos. Tan solo por 2 segundos de error no es un ángulo recto perfecto. Eso hoy día es casi imposible de hacer. Después nos vamos a encontrar el número 432, como hemos dicho anteriormente, lo encontraremos asociado a la Gran Pirámide y es un número muy popular en Oriente. Es decir, este número sale precisamente de la multiplicación del 6 por 6 por 6 y a su vez por 2, con lo cual estaría íntimamente relacionado con el sistema sexagesimal. El ángulo de inclinación exacto que formaba con su base era de 51,84 grados. Por tanto, si multiplicamos 51,84 grados por los 60 minutos de cada grado y por los 60 segundos de cada minuto de arco, obtendremos 186.624 segundos de arco. Y esta cifra es igual a 432 al cuadrado. En la antigüedad, la medida de un segundo de arco del perímetro medio de la Tierra fue una unidad de longitud que recibió el nombre de pletro. 6 pletros formaban un estadio. El estadio medía aproximadamente 185 con 300 metros aproximadamente, y es una unidad de longitud llamada estadio olímpico en Grecia. En consecuencia, un estadio sería la medida de 1/10 de minuto de arco, es decir, 1853 con 249 metros del perímetro medio de la Tierra. Es decir, nos está indicando que precisamente con esa angulación y esa multiplicación de ese número podemos encontrar el perímetro medio de la Tierra descrito en la Gran Pirámide. Lo vemos aquí con el apotema, que es la distancia que hay desde el suelo hasta el punto máximo de la pirámide, que si hacemos las operaciones matemáticas que hemos hablado antes, nos va a dar precisamente el perímetro medio de la Tierra, que son 216.000 kilómetros. Pero vemos aquí, por ejemplo, la relación del 43.200 con nuestra vida diaria, es decir, equivale al número de segundos de 12 horas del día. Para que veamos que sigue precisamente, y si siguiéramos haciendo cálculos sobre las apotemas, es decir, la distancia que hay desde la base hasta la parte más alta de la pirámide, y siguiéramos haciendo operaciones matemáticas, nos daría la distancia real del meridiano terrestre, es decir, 40.007 con 832 kilómetros. Eso sería equivalente al 43.200, que sería el perímetro de la base. 432, se repite constantemente. Sí. Vas a ver que una con S y el 888 es increíble. Si la apotema de la pirámide mide un estadio, como ya hemos comprobado, eso significa que el perímetro medio de la Tierra puede obtenerse a partir de la Gran Pirámide con una aproximación, y esto es escalofriante, del 99,994%. Y sería multiplicando la apotema alargada del suelo por la mitad de 432.000. Entonces, aquí tengo alguna aclaración sobre la longitud de un segundo de arco. Resulta de dividir el perímetro medio de la Tierra por sus 360 grados, por los 60 minutos de cada grado y por los 60 segundos de cada minuto. Por tanto, nos daría un segundo de arco pletro, que sería igual al perímetro medio de la Tierra dividida por 1.296.000, igual a 360 por 60 por 60. Y esto nos daría un estadio que sería 6 veces mayor, es decir, sería igual al perímetro medio de la Tierra dividido por 216.000, una cifra igual o mitad de la que ya hemos hablado del 432.000 o del 43.200. El zócalo de la Gran Pirámide mide 26,100 metros, ¿no? Coincidiendo con la mitad de un minuto de arco del meridiano terrestre. De ello podemos deducir que podemos obtener el perímetro del meridiano terrestre con una aproximación cercana al 100%, es decir, en concreto al 99,999%, multiplicando el perímetro del zócalo de la Gran Pirámide
por 43.200. Para que nos demos cuenta cómo se nos dan tanto los meridianos, el ecuador, las distancias perfectamente estructuradas. Es decir, la Gran Pirámide podemos decir que es una representación de la Tierra, de la geosfera, del estudio de la geosfera. Esta representa la Gran Pirámide, ¿no? Y por lo tanto hay una interrelación entre una y otra. Esta foto está tomada del Google Earth y podemos concluir que a través de la longitud de esta pirámide podemos establecer las proporciones del meridiano terrestre, el perímetro de la Tierra, el radio polar de nuestro planeta a través de distintos cálculos de múltiplos del número 432. Y es un hecho de, como hemos dicho anteriormente, que en nuestra existencia cotidiana 43.200 segundos equivale a 12 horas. La latitud de la Gran Pirámide es, y esto es alucinante, 29 grados, 58 minutos, 45,02 segundos, según nos da el Google Earth Norte. Si lo expresamos en el sistema decimal, es igual a 29,9791722 grados norte. Y aquí viene lo excepcional y que nos daría una relación con el espacio-tiempo, lo que representaría una posible relación porque la velocidad de la luz es 299.791,722. Si te fijas en el texto, los números son los mismos. Sí. Lo cual representaría precisamente esa relación entre el espacio y el tiempo. Este dato está extraído de una tesis doctoral del doctor Pérez Sánchez. Doctor Pérez Sánchez Pla. Entonces, tenemos la relación precisamente entre el ángulo que hay de la base y su inclinación. Y eso nos indica que para que de verdad esa inclinación fuera real y esa inclinación desde la base tuviera su máxima altura, nos faltan metros. Por ejemplo, dice aquí, no llegaba a los 220 codos reales del lado de la semibase, sino que solo medía 218,276 codos reales, con lo cual nos faltarían 2 codos reales. La única solución posible al problema geométrico detectado era añadirle un elemento de coronación, que es lo que nos propone este hombre en su tesis doctoral, ¿no? Y él lo que dice es que la pirámide pudo ser coronada con una esfera. No sería la primera que está coronada, porque otras pirámides están coronadas con una esfera con alas, representando el vuelo del dios Halcón, etc. Y esa esfera tendría que tener un diámetro máximo de 2,7183 codos reales, que es justamente la medida del número E. Antes, ¿te acuerdas que dijimos pi, phi, E? Pues son datos que nos da precisamente el conocimiento matemático, geométrico del pueblo egipcio, y que correspondería a 1,4233 metros, reposando sobre una pequeña plataforma que truncaba la cima de la pirámide y que tendría el perímetro de 3,1432 codos reales, una longitud equivalente al número pi. Entonces, una vez que hemos descubierto que podría estar rematado, es una teoría que él propone en una tesis doctoral, tendría una esfera coronándolo, pero sería una esfera no perceptible desde abajo, sino que sería una esfera que estaría coronando y que representaría, en este caso, el ojo de Osiris, ¿no? Si nosotros cogemos ese dato de la altura máxima de la pirámide de 146,422 metros y lo usamos como si fuera un radio y generáramos una circunferencia, nos daría un perímetro de 920 metros. Esos 920 metros, si nosotros lo pasamos por geometría, nos daría una palabra, nos daría la palabra ojo, que en griego se llama oftalmos. La relación la podemos hacer casi instintivamente, ¿no? Y esos mismos números en geometría, cuando nosotros lo pasamos mediante la Kabbalah, que le atribuye a cada palabra un valor, eso sería interesante explicar que la Kabbalah tiene 4 tipos de lecturas distintas, ¿no? Una, el valor numérico que tiene, otro el valor de la posición dentro de la tabla de la Kabbalah, otro la suma, que sería el valor numérico reducido, y otro que sería el valor atribuido de la suma de todos esos valores, ¿no? Son las 4 formas, dicho pronto y mal, ¿no?
Bien, pues esa talmos, si nosotros la pasáramos a la cábala con los valores que tiene cada una de las palabras que lo compone, nos va a dar 920. ¿Y qué significa 920? Pues significa la mirada, ¿eh? Y esa mirada se corresponde con la palabra griega, que no sé cómo se pronuncia, la verdad, pero esta representaría 800 más 80 más 8, sería 888. Vemos aquí las 4 formas de representación mediante la Kabbalah. Tendría también el valor 47, el valor 24 y el valor 6, que vamos a ver precisamente representado en el ojo de Osiris, que es el ojo que todo lo ve, y que si ya nos vamos en plan conspiranoico, pues veremos en el billete de $1, en el reverso, en el que se ve una pirámide truncada, un Sí. pico en forma de y un ojo u orbe, que es el ojo que todo lo ve, ¿no? Y tenemos aquí, podríamos entrar en el significado del 13, hay 13 palabras, hay, en fin, podríamos entrar en cosas un poquito más conspiranoicas, ¿no? Esto es la bibliografía que he usado para esto y otros conocimientos que tenía anteriores, Qué y, cantidad de datos procedéis. y poco más. Estoy a tu disposición para lo que tú quieras, Isabel. Qué cantidad de datos. Sí, por eso te dije, es que es muy complicado. Un íntimo amigo mío con el que yo colaboro en su programa de radio, de Crónicas de Arcadia, esta mañana me ha echado una bronca. Digo, pero chiquillo, si es que ese PowerPoint está pensado para una universidad catalana donde después se examinan los alumnos del contenido para darle un diploma acreditativo. Esto no se puede, no se puede hacer otra cosa. Dime. Quedo a tu entera disposición para cualquier duda, pregunta, cosas que quieras decir. Muchísimas. Bueno, frente a los datos no hay nada que preguntar porque eso es algo objetivo y están Sí, ahí. he procurado eliminar todos los datos, ¿cómo te diría? Extraños, por llamarlo de alguna manera, o que no tengan una explicación lógica, y solamente atenerme al tema científico, ¿no? Las medidas. Podríamos entrar, como ya te digo, en la Kabbalah relacionada con las mediciones de la Gran Pirámide o la gematría. Tú sabes que la Kabbalah está compuesta de 3 partes fundamentalmente, una de ellas es la gematría, en fin, pero no he querido entrar en esas posibles interpretaciones, me he querido ahí a la parte más científica, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo los datos que puedan causar ciertas perplejidades, como puede ser un ángulo recto perfecto, como la medida del canal de ventilación está íntimamente relacionada con la distancia desde ese punto de la Tierra en kilómetros o en años luz hasta un planeta determinado al que está orientado. En fin, son cuestiones que son datos curiosos y que, bueno, nos indica que el conocimiento de estos personajes era muchísimo más importante de lo que nosotros pensamos. ¿Qué ha ocurrido con ese conocimiento? Pues es que ha podido ocurrir. ¿Se ¿Perdón? perdió ese conocimiento? No tengo ni O tal idea. vez las personas que tenían ese conocimiento mm, se marcharon. No tengo ni idea. Yo te puedo decir que, como dato curioso, Pitágoras, el creador del pentalfa y de la teoría de Pitágoras, Sí. fue sacerdote egipcio durante 20 años, y de hecho lo nombraron sacerdote. Es decir, en Egipto había una escuela de conocimiento que contenía justamente eso, unos conocimientos que no conocía el resto del mundo. Y de hecho casi todos los grandes filósofos y pensadores griegos acababan yendo a Egipto a recibir clases, información, etcétera. Entonces yo no sé, yo creo que ese conocimiento se perdió porque no le pertenecía. Es como si tú, un artesano y un aprendiz, el artesano lo maneja, el aprendiz no lo sabe. Y cuando el aprendiz tiene la soberbia de abandonar al maestro, pues lo que hace, lo hace mal, ¿no? Pues esto es exactamente lo que ha pasado, creo yo. Es decir, habrá alguna civilización, a lo mejor esos supuestos atlantes, ¿no? O esos 7 sabios que vinieron de Allende los mares, que de hecho a lo largo de todas las mitologías y de hecho en alguna entrevista lo he tratado, hay multitud de referencias históricas, mitológicas
a esos dioses instructores, ¿no? Que venían del mar, algunos incluso con formas de pez, en fin. Entonces es curioso, pero no puedo decir quién la hizo. Yo lo que te puedo decir es que es una construcción que no tiene nada que ver con las demás pirámides, ¿no? Aunque la de Kefren tiene el mismo tipo de construcción, también de 22 codos reales y 28 dedos, etcétera. Pero hay algo místico, extraño, ¿no? Que la hace única. ¿Para qué? ¿Eh? Perdona, José Luis. Dime. ¿Qué utilidades? Es una máquina de resurrección. ¿Qué utilidades podría tener? Una máquina de resurrección. ¿Eh? Una máquina de resurrección. Una máquina de resurrección. Sí. Ahora, el concepto de resurrección que nosotros tenemos ya es distinto. Es decir, no es que metas a un muerto allí y a los 2 minutos salga andando y bailando sevillana, sino que es una forma de canalizar las energías, y de hecho hay fotografías de la Gran Pirámide emitiendo un haz de luz. Allí las cámaras se descargan, las baterías se descargan, en fin, y además de ser un gran calendario astronómico, ¿no? Tiene mucho que decir, y nosotros todavía, hoy mismo, me he desayunado con Nacho Ares, que publicaba. Nacho Ares, un egiptólogo que sigue muy de cerca el tema, de hecho vive allí en Egipto y demás, y se ha descubierto una nueva cámara, como ya se había previsto que iba a pasar. Es decir, hay una cámara que se prevé que va a ser en la tumba real de Keops, y estamos esperando a ver si aparece. Ten en cuenta que hay una cosa que es curiosa, que y recientemente en la charla esta que di el sábado, me comentó uno de los contertulios que decía, bueno, existe la piedra artificial que se hace con agua y demás, y sí es cierto que algunas partes de la Gran Pirámide, la roca, contiene un alto índice de humedad, lo que conllevaría que algunas partes podían estar hechas de piedras artificiales, ¿no? Pero tipo como la que usamos en las construcciones de los parques temáticos, que yo estoy enseñando también en la escuela de arte, ¿no? Los morteros tisotrópicos que permiten el modelado, y una vez que secan se quedan duros como una piedra en superficie, ¿no? Después en el interior siguen manteniendo esa humedad. Y de hecho se han encontrado piedras desechadas de la Gran Pirámide con restos orgánicos, uñas, restos de piel de los trabajadores, con lo cual no sería desechable el que en algún momento algún recubrimiento se hiciera con piedra artificial, pero la estructura básica de la Gran Pirámide es de tal peso que no creo que por eso se construyó sobre una roca, porque el que lo hizo lo tenía muy claro que eso iba a pesar, y las dimensiones, no toman nota del peso, pero tiene que ser una brutalidad la cantidad del peso. En este momento no contamos con esa tecnología. Yo creo que no. No soy técnico, ¿no? Yo soy pintor y escritor, no, pero y restaurador. Pero yo creo que no. Y si lo contáramos, costaría muchísimo trabajo. La leyenda dice que se hizo durante el reinado de Keops. Keops, creo recordar, porque no tengo el dato aquí, que gobernó durante 28 años. Se atribuye que la Gran Pirámide se hizo en 23, al cabo de 5 años de reinado de Keops, lo cual conllevaba que se tenía que colocar un bloque de piedra cada 3 segundos. A mí me puede ser muy difícil. Pero bueno, no, yo creo que no, que hoy día no habría tecnología, sobre todo para mover. El problema sería mover ese volumen, que las dos piedras que forman el triángulo de entrada de la Gran Pirámide, cada una de ellas pese 70 toneladas, es como mínimo un artificio técnico bastante complejo de resolver, y más a la altura que está a 17, 18 metros de altura. Habría que hacer una concatenación de grúas, unas plataformas, que sería más difícil todavía hacer las plataformas que el mero hecho de subir la piedra, ¿no? Entonces yo lo veo complicado. Ya te digo, no soy un ingeniero, no domino eso, pero tú te plantas allí y ves una montaña auténtica de piedra, y eso no tiene igual. ¿Tendría algún sentido que se hubiese hecho desde arriba? ¿El qué?
que se hubiese construido desde arriba. No creo. Eso es imposible de hacer. Desde la base. Eso es imposible de hacer. Es justamente al revés. Si ya es complejo, acumulando piedra sobre piedra, imagínate, eso no tiene... No, lo que quiero perdona, no estoy expresando bien. Lo que quiero decir no es que se construya desde arriba, evidentemente siempre tiene que construirse la base, pero no desde la superficie, sino desde un poco, desde cierta altitud, a la hora de bajar piedras. Imagínate una grúa inmensa, gigantesca. Tú imagínate la rampa, ya eso se estudió en su momento, mediante el uso de rampas y demás, que dicen los historiadores. La rampa tenía que ser de tal magnitud, o sea, de tal longitud, perdón, que sería como una inmensa obra de ingeniería similar a lo de la construcción de la Gran Pirámide. Es decir, sería kilómetros y kilómetros de rampa y además tendría que irse construyendo según fuera avanzando la hilada, con lo cual es muy complicado. Yo creo que sería todavía más complicado que la mera construcción de la Gran Pirámide. Muy complejo eso. Pero vamos, yo no soy técnico, yo soy un curioso. Es que aquí dejamos volar la imaginación, porque ante tal magnitud... Claro, pero es que eso es lo que la hace única. Es una obra de ingeniería increíble y con un mensaje que va más allá de su permanencia, ¿no? Y que seguramente hoy en día siga haciendo las mismas funciones, desempeñando las mismas funciones en el momento de su construcción. Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que todavía no sabemos, es decir, no somos capaces, es como si tú ves un poema chino, el poema más bonito chino del mundo, pero tú lo ves pero no lo entiendes, ni sabes leerlo. Pues exactamente igual, nosotros nos pasa igual con muchísimas cosas en este mundo, ¿no? Y hay cosas que tú, a pesar de que las veas, no conoces, no sabes el lenguaje en el que está hecho. Ni siquiera sabemos si el lenguaje está preparado para que lo veamos nosotros o esas medidas, ese lenguaje propio o oculto está hecho para hombres de dentro de 1000 años. No lo sabemos. Es como cuando tú ves una catedral, la mayoría de la gente se queda en la parte externa, pero la catedral tiene un plan iconográfico y la cantería de esa catedral desarrolla una serie de simbología que es para iniciados, no es para todo el mundo, ¿no? Incluso en mi tesis doctoral, que va sobre las gárgolas y su simbología, forma parte de ese plan iconográfico. No es un canalón que se decora con un bicho feo, ni es para meter miedo, para que... No. Se puede establecer un plan iconográfico, además de carácter simbólico, vetado a gente que no sepa ese lenguaje. Por desgracia hemos perdido las claves, ¿no?, de ese lenguaje, pero se trata de irla descubriendo poco a poco. Se pueden haber perdido las claves de ese lenguaje, puede que ese lenguaje no haya sido nuestro. No lo sé. Yo sé que hay una simbología que es propia y que hay que saberla entender. No sabemos... En la Gran Pirámide, cada 2 por 3 nos surge un conflicto, nos surge una sorpresa. Es un elemento, pues, curioso, muy curioso. Sí, en cualquier caso es algo maravilloso. Sí. Yo pienso que también se ha podido diseñar de este modo para que el día que se comprenda, que se hable este lenguaje, que volvamos a recuperar este lenguaje con el que se comunicaron en aquel tiempo, demos respuestas a muchas otras cosas. Claro. Por eso digo que... vetado, hasta ese día esté vetado. Por eso digo que es complejo, es muy complejo. Es maravilloso tener tanta información, tantos datos. Este tema, bueno, a mí me gustaría, aquí la última palabra la tiene siempre, bueno, sobre todo tú y Ana, pero me encantaría retomar este tema si es posible. Y cuando quiera. Cuando quiera, yo encantado. Y ya te he dicho, ahí propondría la Kabbalah, propondría la gematría,
propondría muchas cosas solo con respecto a la Gran Pirámide, ¿no? O el uso de los números. ¿Qué significa el 888? Ten en cuenta que el 887 es el número dado al Dios único egipcio, porque ellos creen en un Dios primigenio, que es el que genera a todos los demás dioses y demás. Mientras que en la Kabbalah el de Jehová es el número 26, ¿no? Que sería su resumen el 8, etcétera. Fíjate que sería el 8, una parte del 888, ¿no? Y como eso, pues podríamos establecer una serie de relaciones numéricas muy curiosas, ¿no? Yo me he quedado con el 8, 8, 8 y con y el 2, 3, 0. Bueno, y el 432. Perdón, y el 4, 3, 2. Eso es. Básicamente son los dos que funcionan. Y cuando se dan las tres pautas de la luna menguante, que es un 8, el escorpión, que también se representa con el 8, el agua, que representa la muerte y la resurrección, la vida, etcétera. En fin, hay mucha simbología y de carácter muy bonito, ¿no? No entrar en ello porque si no el PowerPoint de 50 diapositivas pues se me irían a 100 y pico, ¿no? Pero es curioso. Pues bueno, José Luis, es un gran placer. Es la primera vez que hablamos tú y yo de este modo en un programa y estoy muy agradecida. Agradecido.